Mi primer viaje a Colombia fue hace más de 22 años, jovencito, recién graduado de la universidad. Me tocó llevar una avioneta al Perú, una avioneta muy pequeña, de 2 asientos. Y le pusimos tanques de gasolina para volar hasta 10 horas. Y con eso no fue suficiente, porque después de más o menos 3, 4 días de volar, pasamos por Estados Unidos, por México, por Panamá, y de Panamá nos lanzamos para acá y aterrizamos en la ciudad de Cali. El gran problema era que de Cali habría que cruzar la cordillera para llegar al otro lado para poder continuar vuelo. Y esa avioneta no tenía turbo. Entonces tuvimos que dar vuelta y vuelta y vuelta, 2 horas, para poder llegar al norte por lo que llaman el Paso. Cruzamos apenas por el Paso y llegamos ya al otro lado, al lado del oriente de la cordillera. Aterrizamos en Leticia, de Leticia a Puerto Leguízamo, y el plan de vuelo original era para ir directamente de Cali al Perú. Pero ya gastamos tanta gasolina que nos era imposible y tuvimos que hacer un aterrizaje forzosa, por decir, para que no se acabe el combustible sobre el Perú, sobre la selva. Entonces, aterrizando ahí, bueno, Puerto Leguízamo, ahí los militares salieron. ¿Y por qué aterrizó aquí todo? Bueno, yo pedí permiso de la torre, les indiqué que no tenía suficiente combustible, así que me llenaron el tanque de combustible y solicité permiso quedarme la noche. No, capitán. El plan de vuelo era continuar vuelo, así que siga vuelo, por favor. Y era casi noche. Y tuve que despegar ya casi al anochecer y continuar vuelo volando. Parecía un mosquito perdido en la selva por 5 horas sin ningún instrumento. No había GPS en esos días. Sin ningún instrumento, nomás mantener el rumbo. Y la tormenta y la noche nos botaba y no podíamos saber si íbamos a llegar o no. Solamente yo conversaba con los otros capitanes de los aviones y me decían que todo estaba bien allá arriba, pero acá abajo no estaba bien. Después de 5 horas, la aguja empezó a moverse un poco y empezamos a escuchar la radio de navegación, el BOR de Iquitos, Perú. Y poco a poco empezó a centrarse y después a más o menos 1 hora antes de llegar a Iquitos, la aguja se centró y continuamos rumbo sabiendo que íbamos a llegar sano y salvo. Pero a los 22 años de edad era una experiencia un poco traumática, de volar sobre la selva con un monomotor, sabiendo que si se apaga el motor, chao chao la de vida. Pero Dios es bueno, Dios es grande. Él tenía un plan muy grande y Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y Él sabe por qué estamos aquí. Y Él sabe por qué nos ha mantenido vivos, nos ha dado la oportunidad de educarnos, o de tener una profesión, o de tener familia, o tener recursos. Todo lo debemos de momento a momento a Dios. Se nos dicen que cuando uno escucha un pronóstico económico, se nos dicen a veces que los tiempos van a ser difíciles o mejores, o que el mercado va a mejorar y que hay que invertir ahora hay que vender. Y muchos, al escuchar eso, invierten, compran, venden, de acuerdo con esos pronósticos. Pero esos pronósticos están basados sobre suposiciones. Si uno supone que no hay una emergencia, si uno supone de que no hay una sorpresa en el mercado económico mundial, si uno supone de que todo continúa normal políticamente, y si uno supone que el mercado externo no va a reaccionar con sorpresas, podemos hacer algunos pronósticos. El problema es de que uno nunca sabe. Las suposiciones solamente son adivinanzas. Los meteorólogos también tienen que pronosticar. Te dicen hay 30% de probabilidad que va a llover.
Bueno, eso no es aquí en Medellín, no creo que es más aquí. Una vez yo hablé con un amigo que trabajaba en meteorología y le pregunté, ¿y ustedes cómo adivinan o cómo calculan que hay 30%, 40%, 50% de probabilidad que va a llover? Bueno, me dijo, somos 10 que trabajamos en la oficina. Si 3 de nosotros levantamos la mano es 30%. El ser humano tiene que rendirse al hecho de que solamente Dios sabe y tiene que adivinar. Los médicos también. Los médicos también, cuando le dan a un paciente la probabilidad de vivir o de morir, también están adivinando. Basados sobre su experiencia, ellos le dicen, tienes una cierta probabilidad. Pero la verdad es que todo queda en manos de Dios para definir. En nuestro mundo nos gusta escuchar a la gente los pronósticos y se acomodan a eso para vivir. Pero la palabra de Dios no se trata de pronósticos basados sobre suposiciones. La palabra de Dios, cuando Dios dice algo, ya es historia. Dios no tiene que cumplir lo que dice porque cuando ya lo dijo, ya es realidad. Por eso, tanto me asombra el hecho de que, por ejemplo, Einstein, cuando descubrió la fórmula de E, la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de luz cuadrada, esa fórmula tan famosa que la conocemos, que solamente un pequeño polvito contiene suficiente energía como para destruir una ciudad entera. Y cuando Dios habló y dijo que haya luz, hubo luz y el sol. Cuando dijo que haya tierra, árboles, hubo. ¿Se imaginan la energía que está en la palabra de Dios? El momento que Él habla, existe. Energía incalculable, infinito. Y por eso cuando Dios dice algo, no tenemos que decir, Señor, tú me prometiste, ahora cumple. El hecho que lo dijo se convierte en historia. Cuando Él promete suplir por tus necesidades o Él te ordena hacer algo, en esa orden divina ya está la promesa, ya es un hecho. Puedes poner tu vida y colgar tu vida sobre esas palabras. El problema es que nosotros queremos juzgar a Dios. Hay el relato del hombre rico que cuando le tocó morir, quiso negociar con Dios para pedirle permiso llevar su riqueza al cielo. No, Dios le dijo, no se permite eso. Por favor, he trabajado toda mi vida y tengo todas mis riquezas. Por favor, haz una excepción. Después de mucho rogar, el relato dice que Dios por fin cedió y le dio permiso. Recoge tus cosas, ponlo en la bolsa y tienes que ir ahora al cielo. Así que el hombre metió todas sus riquezas allí, todo su oro y metió todo eso, sus monedas, o sea, todo lo que tenía y lo llevó al cielo. Y cuando entró, supuestamente dice San Pedro, quiero ver por qué usted trae algo, eso no es permitido. No, tengo un permiso especial aquí para que yo pueda traer mis riquezas. Ah, sí, esa es la firma correcta. Bueno, pues solamente permítame mirar qué tiene en su bolsa. Miró en la bolsa y sacó monedas de oro. ¿Esto trajiste? Esto acá en el cielo lo llamamos asfalto. Dios no piensa como el hombre piensa. Totalmente al revés. Y durante esta semana vamos a empezar a descubrir las formas como Dios piensa, porque si nos acomodamos a la forma que Él piensa, entonces podemos reaccionar de acuerdo con los planes que Él tiene para nosotros. Pero si nosotros usamos suposiciones y lo imponemos sobre Dios, hay ciertas cosas que Dios no puede hacer por nosotros. Entonces, vamos ahora a ver algunas cosas. Por ejemplo, en Isaías 55, 8 y 9,
Isaías 55, 8 y 9, podemos ver algún contraste con lo que Dios piensa en comparación a nosotros. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros. Que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tan alto como los cielos sobre la tierra, así son los pensamientos que nuestros pensamientos y sus caminos que los nuestros. En otras palabras, no se comparan. No hay forma de decir, bueno, yo puedo saber algo. No, tan alto como los cielos sobre la tierra son las formas que Dios trabaja y piensa. Comparemos a algunos héroes de la Biblia. Algunos héroes que nos pueden enseñar cómo ellos aprendieron de la forma que Dios piensa. Pensemos en Gedeón. Bueno, Gedeón fue ordenado por Dios que luche por su pueblo, que conquiste al enemigo y que libere al pueblo de Dios. Después que Dios por fin comprobó que él estaba con las pruebas que Gedeón le dio, él se convenció que era realidad y por fin se lanzó e invitó a todos los soldados voluntarios que vengan. ¿Se recuerdan ustedes cuántos llegaron? 32,000. Para un líder eso es muy bueno. Con 32,000 yo puedo hacer algo. Posiblemente podría ganar. Pero Dios no pensó así. Dios le dijo, entre ellos hay muchos cobardes. Entre ellos hay algunos que no quieren pelear y que van a hacer un riesgo. Dile a todos los cobardes que se vayan a casa. ¿Cuántos quedaron? 10,000. 22,000 se fueron a casa. Bueno, ya el corazón de Gedeón empezó a temblar. Ahora sí, ¿qué hago? Pero Dios no piensa como el hombre piensa. Le dijo, 10,000 es demasiado. Dile que vayan a tomar agua y los que toman rápidamente, ligeramente, se quedan. Los demás que se agachan a tomar con tranquilidad, a casa. Y ustedes saben cuántos se quedaron, ¿no? 300. Ahora temblaría el corazón de cualquier general. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Ahora yo puedo hacer algo. En otras palabras, cuando nosotros menos podemos, es cuando Dios más puede. Entonces es una ventaja ser débil. Es una ventaja no tener. Es una ventaja ser pobre. Es una ventaja no tener las capacidades suficientes como para cuidarnos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando más dependemos en Dios, más Él puede hacer por nosotros. María, madre de Jesús, una jovencita quinceañera. De todas las madres que podrían haber sido educadas y preparadas, con preparación como para poder ser la madre de Jesús, Dios elige a una señorita, una virgen sin experiencia, que no sabe criar a los hijos. Por lo menos yo diría, yo como padre, ahora soy mejor padre después de haber criado 5 hijos. Y yo miro, ahora yo soy abuelo por una hija, la hija mayor, y la otra segunda hija ya está por dar a luz pronto. Y yo al verlos criar los hijos digo, oye, ¿acaso no saben? El abuelo sabe más. Es porque uno después de muchos años aprende. Pero hay que dejar que los hijos críen a sus hijos. A los nietos. Ellos tienen que aprender también, pero tristemente uno al aprender, cuando ya aprendió, ya es muy tarde, ya no los tienes en casa. Pero María fue elegida por Dios en su juventud, sin experiencia, como para ser la madre del mismo Hijo de Dios. Algo, como Dios piensa, es diferente. Lázaro, Señor Jesús, el que tú amas está enfermo. Por favor, ven y sánalo.
Y Jesús se da la vuelta por 4 días. Por 4 días Jesús no atiende las necesidades que los discípulos frustrados con él. Uy, pero maestro, tu amigo Lázaro está moribundo. Por fin, a los 4 días Jesús dice, vamos. Lázaro duerme. Ah, entonces Lázaro está mejor. No. Lázaro está muerto. Pero ¿cómo es eso, Señor? Si Lázaro está muerto, ¿por qué vamos a ir? Es que con Dios, la extremidad del hombre es la oportunidad divina. Jesús llegó y María y Marta, así escondidamente llegaron, una primera, después la otra, para hablar con él. Y le dijeron, Señor, si tú hubieras estado acá, Lázaro no hubiera muerto. ¿Eso era verdad o no? ¿Verdad? Porque no puede morir una persona en la presencia de Jesús. Entonces, tenía razón María. Si tú hubieras estado aquí, maestro, no hubiera muerto Lázaro. Sí, por eso pues Jesús no pudo venir. Él tenía que dejar que el enemigo lo tome la vida de su amigo Lázaro, porque si él hubiera venido, él no hubiera podido realizado el milagro. Entonces, le digo, si tienes fe, Lázaro vivirá. Yo sé, Señor, en el día postrero, en la resurrección. Están pensando en el futuro. ¿Qué harías tú? Si tu hermano, tu hermana se muere, tu madre, o quizás has perdido a un ser querido. ¿Qué harías tú si el Señor Jesús dice, algún día va a resucitar tu ser querido? Sí, Señor, yo sé la resurrección. Pero Jesús no piensa como nosotros pensamos. Jesús ordenó que abran el sepulcro y allí está, tristemente, el cuerpo de Lázaro ya un poco con olor apestando. Por favor, Señor Jesús, ya son 4 días. No, abran. Bueno, abrieron. Y la muerte de Lázaro llega a ser el milagro más grande de la vida de Cristo. ¿Qué pasaría en tu extremidad? ¿Qué pasa cuando tú estás desesperado? ¿Qué pasa cuando tú te encuentras que no hay salida y te enfrentas con la muerte? Recuérdate de Lázaro. La extremidad del hombre es la oportunidad de Dios. Cuando las cosas te van mal, cuando parece que no hay salida, lo que Dios espera de nosotros es, Señor, gracias, Señor, qué oportunidad para ti. Esto tiene que ser el mejor evento de mi vida. Un poco difícil, ¿no? ¿Lo has hecho alguna vez? Acabo de reprobar mi último examen. Ya me botaron de la universidad. ¿Qué voy a hacer? Gracias, Señor. Ya no puedo pagar mi cuenta. No voy a poder continuar estudiando. Gracias, Señor. El ser humano no piensa así. Pero Dios considera que cuando estamos en extremidades, momentos imposibles, es cuando más puede brillar Él. ¿Qué es la historia de Noé? El arca de Noé. Este hombre, que lo llamaron loco, por 120 años construyendo un barco, cuando ni siquiera hubo mar, ni hubo lluvia, ¿qué dirían de él hoy en día? Qué rareza, qué imposibilidad, qué loco. Igualito lo llamarían. Todo tipo de tonterías. Pero él siguió adelante. ¿Por qué? Porque él conocía a su Dios. Él conocía lo que Dios le había dicho muy claramente. Y él solamente obedeció. Él no sabía los resultados, las consecuencias. Solamente el trabajo era de obedecer. Entonces, a veces Dios a nosotros nos pide que hagamos cosas que parecieran locuras. A veces Dios nos puede pedir cosas que son imposibles. Y a veces nos pide cosas que nos puede llevar supuestamente a la muerte. ¿Y qué pasa? Hay que obedecer. Porque la forma que Dios trabaja es de llevarnos a un lugar donde no hay salida. Y cuando ya no hay salida, es cuando Él hace su milagro. Pero tenemos que obedecer.
la desobediencia siempre nos lleva a deshonrar a Dios. Y lo esposamos a Dios porque Él ya no puede actuar como Él hubiera querido. ¿Qué con la viuda con las 2 monedas? Dice la Biblia, dijo Jesús, que ella dio más que todos los demás, 2 moneditas. Entonces, pareciera que con Dios el monto de dinero no importa, es la actitud atrás de la donación. Es la forma que das, es el propósito, el sentido, ¿por qué lo das? Si involucra sacrificio, si lo das de corazón, has dado más que aquel que da solamente porque le sobra. El monto no le importa a Dios. Dios mira al corazón. Ahora, con tantas veces que Dios nos da estos ejemplos, vamos a ver algunas enseñanzas de Cristo. En Lucas 6:38. En Lucas 6:38 leemos: Dad y se os dará. ¿Qué principio bíblico es eso? Yo tengo que soltar para que Dios me dé. En otras palabras, a una persona que anda con la mano así, ¿cómo se le llama? Tacaño. En los países donde yo acabo de venir de Europa, donde estuve una semana en Austria, una semana en Noruega, una semana en España y una semana en Alemania. Y en cada país, bueno, en España también lo llaman tacaño, pero tienen otra palabra semejante. En alemán tienen una palabra, en noruego tienen otra palabra. Interesante, ¿no? Como cada cultura tiene un término para los tacaños. Porque cada cultura tiene tacaños. La Biblia dice que para poder recibir de Dios tienes que soltar. Dad y se os dará. ¿Y cómo se os dará? Rebosando se os dará. Dios no solo da un poco, Él da rebosando. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos que aprender a soltar. Tenemos que aprender a dar, porque el que da, recibe. Eso viola una ley de economía, ¿no? Porque el que da, a veces no recibe. Pero con Dios, el que más da, más recibe. Estuve en una iglesia en Venezuela el año pasado, y en una iglesia pobre, pero todos los sábados, ellos abrían, después del culto, abrían la iglesia a toda la gente de la calle para que almuercen. Y venían los cojos, y venían los drogadictos, y venían las prostitutas, y venían todos los que no tenían hogar, y almorzaban bien el sábado. Todos esperaban el sábado para que llegue, para que almuercen bien. Eso es lindo, ¿no? Es un símbolo también de la bendición de Dios el sábado. Y esa iglesia pequeña, cada uno traía lo poco que tenía, pero siempre alcanzaba. Y tuvieron planes para crecer y aumentar. Y me preguntaron, pastor, ¿cómo es que nosotros queremos comprar un terreno y poner un hogar, un hogar para ayudar a la gente de la calle, para enseñarles a vivir mejor, a curar a los drogadictos, qué sé yo? ¿Cómo hacemos? ¿De dónde viene el dinero? Y le pregunté, ¿ustedes tienen dinero? No, casi no tenemos. Entonces, lo que le falta a ustedes es soltar. Si ustedes quieren recibir, suelten más. Porque el que no tiene, el que no logra conseguir suficiente es porque no ha dado suficiente. Entonces ellos empezaron a dar más. Ahora ellos tienen ese terreno y ese hogar. Dios da al que da. El que comparte lo que Dios, es la filosofía de Dios, también recibe. ¿Se imaginan Jesucristo en la tierra? Podría ser un hombre muy rico. A ver, tráigame los cojos aquí, solamente cobramos $100 por sanar a un cojo, aquí todos. A los ciegos acá, $200. Los muertos me lo traen aquí, $1000 cada uno. No tenía que haber razón para que no tenga dinero. Pero ¿cuándo cobró Jesús algo? Nunca. ¿Por qué no cobró Jesús? Porque Él recibía gratis, compartía gratis.
¿De gracia hemos recibido de qué? De gracia debemos dar. Ahora, si ustedes quieren cobrar para dar, Dios se lo va a cobrar. Elijan. Si ustedes no cobran, van a recibir gratis de Dios. Si ustedes cobran, Dios se lo va a cobrar. Una vez un señor le preguntó a Dios, supuestamente le dice, Señor, mira, yo entiendo después de haber leído mi Biblia que para ti $1, $1.000.000 es como $1, ¿así es? Sí. Y para ti, 1 minuto o 1.000 años es como 1 minuto. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad, dice Dios. Uy, ¿no me puedes dar $1? Sí, ahorita, espérame 1 minuto. No puedes jugar con Dios. ¿Te acomodas a la forma que Él piensa o pierdes? Pero no puedes hacerle truquitos a Dios. Él lee tu mente. Él conoce todo. ¿Vas a jugar por las reglas o pierdes? El que da, recibirá. Eclesiastés 11:1. Eclesiastés 11:1 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¡Qué locura! ¿Quién ha hecho? ¿Algunos de ustedes han trabajado en la pesca alguna vez? ¿O sus familias? Varios. ¿Te gusta pescar, no? ¿Quién ha tirado pan sobre las aguas y después de muchos días vas y lo recoges otra vez? En la fórmula divina eso marcha. En la fórmula humana, no. En otras palabras, si tú botas tu pan sobre las aguas, de hecho ya las perdiste en nuestra experiencia humana. Pero en la experiencia divina, no es así. Cuando tú supuestamente tiras todo lo que tienes para comer se lo das a los demás, se te vuelve encima otra vez la bendición. Vez tras vez tras vez, esa fórmula divina se ha comprobado. Le das a otros de lo que tú tienes y después de pocos días lo recibes de nuevo. Segunda de Corintios 12:10. La Biblia está llena, la palabra de Dios, secretos de cómo pensar como Dios piensa. Segunda de Corintios 12:10. Por lo cual, dice Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Qué difícil, gozar en las debilidades. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo descubrió el secreto, que cuando las cosas andan mal, cuando las cosas están difíciles, es el momento para empezar a regocijar. Todo al revés. Todo diferente que como pensamos. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar nosotros? ¿Cómo debo yo reaccionar en mi vida? ¿Cómo debo yo empezar a vivir de acuerdo con esos principios? Todo al revés de lo que normalmente aprendemos. Yo fui profesor de posgrado en administración para Andrews University, la Universidad de Andrews, por unos 2 años. Tienen un curso de extensión en el Caribe y me tocó ser profesor de algunos de esos cursos. Y estudiamos la parte de economía y cómo utilizar los recursos de acuerdo con como el mundo enseña. Pero muchos de mis alumnos eran presidentes de banco, era un viceministro de finanzas de un gobierno de una isla en el Caribe, un país. Habían gente de mucha influencia en el mundo económico y yo les enseñaba así. Esto es lo que el libro nos dice que hagamos, pero este profesor no vive con esos principios. Y yo les explicaba cómo yo vivo.
Yo les explicaba lo que yo había aprendido de la Biblia, al revés de lo que el texto enseñaba. Y sabe que algunos de esos alumnos no eran ni siquiera cristianos, eran hindúes, hombres y mujeres de negocio. Y vinieron y dijeron, mira, este curso nos cambió la vida. Hemos aprendido que no es como se ve. Las cosas son a nivel espiritual muy diferentes que la parte humana. Y algunos de ellos voluntariamente se ofrecieron a venir a Guyana para trabajar y servir gratuitamente. ¿Por qué? Aprendieron que hay algo mucho mejor que ganar dinero, mucho mejor que administrar empresas. Era el servicio, porque el que más sirve, más recibe. El que más alto asciende en autoridad, más siervo tiene que ser. ¿Cómo debo reaccionar yo? Bueno, en mi caso, y la de mi esposa, hace 9 años atrás, nosotros pasamos por una crisis personal, no grave, pero tuve que luchar con algo. Yo tuve el privilegio de ser criado por padres misioneros en Bolivia. Me crié en la selva, así descalzo. Mi padre volando como pastor piloto del avión, yo me crié en la avioneta. Y ahí desarrollé mi sabor como piloto. Y decidí algún día hacerlo, pero llegamos a Estados Unidos y mi padre me dijo, bueno, hijo, yo soy pastor, no tengo dinero para que tú aprendas. Si tú quieres aprender a volar, vas a tener que trabajar y pagar tus propios estudios. Y así fue. Me conseguí un trabajo, después 2 trabajos, todos los días, el verano entero, y cursito por curso, hora por hora, yo pagué a mi instructor de vuelo alquilando una avioneta, y así empecé, y así terminé mis estudios. Dios me proveyó con padres que me daban de comer y donde vivir, pero para estudiar yo lo pagué, con ayuda de Dios. Y después de casi 15 años de trabajo con la iglesia, un trabajo que me gustaba mucho, muy satisfecho con el trabajo, todo Dios había bendecido, me sentía realmente el mimado yo trabajé en varias uniones y siempre me sentí mimado por mi presidente de unión porque me cuidaban, no había muchos ingenieros, no había muchos pilotos que podían hacer eso y siempre se peleaban y ahora nos toca a nosotros, y me sentí jalado de ambos brazos. Pero llegó el momento cuando ya yo tuve que examinar 15 años de trabajo, ¿qué realmente yo he hecho por Dios? Y me di cuenta que casi no era nada. 15 años de mi vida invertido en la obra de Dios, en comparación a la gran necesidad, no era nada. Y allí entré a mi crisis personal. Señor, si tú a tu pueblo lo llamas para que vaya todo el mundo a predicar el Evangelio, y si tú llamas que cada persona tiene que escuchar las buenas nuevas de la venida de Cristo, de lo que Cristo hizo por nosotros y que Él vuelve muy pronto y cómo prepararse, ¿por qué, Señor, la iglesia no tiene suficientes recursos? A nivel mundial, estuve en el Perú, no había suficiente. Me fui a México, no había suficiente. Me fui al Caribe, no había suficiente. Me fui a Norteamérica, la división más rica del mundo, no había suficiente. Entonces, Señor, ¿cómo es posible que tu pueblo, que tú ordenes que vaya a todo el mundo, no tenga lo suficiente para realizar el trabajo? Ayúdame a comprender, porque en esta forma que yo veo ahora la economía mundial está cada año más difícil. Todos están ajustando el cinturón. Yo me ajusto el cinturón bastante, yo llego de casa después de viaje y mi cinturón más ajustado. A mí a veces mis amigos me llaman químico, porque me dijeron que no tengo nada de físico. Es verdad que no como mucho y trabajo duro, pero ¿sabe qué? La iglesia también se está ajustando el cinturón. A nivel mundial, la asociación general, las uniones, las divisiones, todos están apretando un poquito más el cinturón cada vez. La economía mundial no está mejorando, está empeorando. Es una economía muy frágil ahora. Una crisis más como el 11 de septiembre en Norteamérica y no vamos a tener la forma
de vivir normalmente en el mundo. Va a destruir toda la forma económica que conocemos. Y eso va a pasar. No es que sí va a pasar. Solamente no se sabe cuándo. Puede ser mañana, puede ser fin de año, puede ser el próximo año, pero estamos hablando de meses. Entonces, si la situación mundial va empeorando, Señor, ¿cómo es que tu pueblo va a terminar la obra? Contéstame, por favor, yo tengo que aprender. Y hace 9 años decidimos realizar un experimento con Dios. Eso vino en forma de una invitación. Nos invitaron a ir a Guyana, el país de Guyana inglesa, lo que antes era de Inglaterra inglesa, hablan inglés allí. Ir y abrir obra entre la zona indígena. Y mi señora y yo hablamos con mis hijas, con los hijos. Ellos no estaban muy entusiastas, no sabían. Oye, y papi, ¿tienen agua corriente allí? Sí, tienen agua corriente. Tú vas al río con baldes y vienes corriendo. ¿Y tienen baño? Ah, sí, está a más o menos 30 metros de la casa, un pozo. Bueno, las hijas no sé si queremos ir, pero decidimos ir por aunque sea un año. Y durante ese año, decirle a Dios, mira, no vamos a decirle a nadie lo que necesitamos como familia, la comida, la salud, todo va a depender de ti. Porque si no aprendemos a depender de ti ahora, ¿cómo lo vamos a hacer en el futuro? Entonces, voluntariamente nos sometimos a un examen con Dios. A prueba, lo pusimos a Dios, porque dice Dios, no ven y razonemos juntos. Isaías 1:18. Hagamos una prueba. A Dios le gustan las pruebas. La fe no es ciega, por si acaso. La fe está basada sobre evidencia en la vida. Tú tienes que haber experimentado a Dios antes de poder confiar en Él. Y Dios te va a dar la evidencia, pero tienes que iniciar un proceso de aprendizaje. Tú no aprendes de un día al otro, igual que no te gradúas de la universidad de un día a otro. Tienes que seguir un proceso de aprendizaje. Y ese proceso de aprendizaje demora meses y años. Así que les quiero contar mi historia para que ustedes de una vez se animen a iniciar lo suyo. Porque si no lo inician pronto, no van a tener tiempo para aprenderlo. Nos fuimos con 5 hijos a la selva. Usé mi último cheque, mi último salario para contratar un avión que nos llevó 300 kilómetros y nos dejó en un pueblito. De ahí no había salida. Si vivimos o morimos estaba totalmente en las manos de Dios. Y descubrimos que Dios es fiel para cumplir su promesa. Todos los días amanecimos con comida afuera de la puerta de nuestra casa. La gente indígena se levantaban temprano, iban y cosechaban y traían, y nosotros al amanecer recién estábamos abriendo los ojos y ellos ya habían vuelto con la comida. Me recuerdo que una vez tuvimos una junta en la iglesia y anunciaron a las 4, así que yo me vine a las 4 de la tarde y no había nadie. Y yo reclamé, yo vine a las 4, ¿ustedes dónde estaban? Ah, no, pastor, no a las 4 de la tarde, 4 de la mañana. Todas las juntas lo hacen a las 4. ¿Por qué? A las 5 ya tienen que estar comiendo y a las 6 ya están en su cosecha o en su campo de trabajo. Entonces, vimos primero que Dios suplía todas nuestras necesidades, porque Pablo dijo en Filipenses 4:19 que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte de acuerdo con sus riquezas en Cristo Jesús. Lección número 1 que aprendimos: Dios fácilmente y siempre puede y suple las necesidades de sus obreros. Si tú te pones en manos de Dios para trabajar para Él, Él se encarga de cuidar de ti. Número 1. Pero la lección continúa, no terminó allí. Un día nos trajeron un enfermo, nos dijeron, por favor haga algo, se está muriendo. Y realmente se estaba muriendo y solamente con medicinas de emergencia se podría salvar su vida. Hicimos una llamada telefónica, me estaba por llegar un avión, perdón, no telefónica, por radio, disculpen, no había teléfono, por radio, y nos mandaron las medicinas, le pagamos al piloto el dinero y le salvamos la vida al paciente. Pero ya no teníamos dinero, habíamos gastado todo lo que teníamos. Bueno, Señor, ya hemos usado lo que tenemos, ahora ni siquiera tenemos reserva. Lo poco que teníamos ya no hay.
pero por lo menos le salvamos la vida al paciente, que una vida es mucho más importante que el dinero. La siguiente semana llegó una señora de visita del extranjero, una norteamericana criada allí hace años atrás, 30 años. Se quedó con nosotros. Cuando se fue, nos dejó más de $1,000 y habíamos gastado solamente $100. 10 veces más de lo que gastamos, había vuelto menos de una semana. Compramos medicinas, armamos una clínica, empezamos a atender a los pacientes, casi 200 pacientes por día. Y las medicinas todos gratis. ¿Por qué? Porque no se puede cobrar. A Dios no nos cobró, Él no nos cobró, nos dio gratis el dinero y gratis vamos a dar. De gracia hemos recibido, de gracia vamos a dar. Así que empezamos hasta que se acabó la medicina y pues llegó más. Gastamos todo y llegó más. Sin decirle a nadie, solo llegó. Dios se encargó de suplir nuestras necesidades, ¿de acuerdo? Porque nosotros suplimos lo de los demás. Lección número 2. Dad y se os dará. Lección número 1, que Dios cuida de nosotros. Número 2, si tú das, vas a recibir. Bueno, llegó el momento para la lección número 3. La promoción sube, ¿no? Estaba yo, un día llegaron 4 caciques, 4 capitanes de los pueblos. Pastor, ¿usted podría, por favor, venir a nuestro pueblo? Queremos atención médica y queremos, por favor, que nos enseñe de Cristo. Por supuesto, capitán. Dígame, ¿dónde vive usted? Ah, no es muy lejos, solamente 4 días caminando en esta dirección. Mamma mía. 4 días yendo, 4 días volviendo, 8 días de viaje sin hacer nada. ¿Y usted, capitán, dónde? 2 días en esta otra dirección. Me di cuenta, iba a estar caminando todo el mes y no hacer nada. Así que empecé a orar. Señor, por favor, una avioneta. Por favor, Señor, dame una avioneta. Empecé a rogar y pedirle al Señor, ¿no? Porque el único a quien se le puede pedir realmente y a quien le encanta que le pidas es Dios. Porque es nuestro Padre Celestial y a un padre le encanta que el hijo le pida. Entonces, por supuesto, a veces el padre dice no tengo, ¿no? Pero Dios nunca dice eso, ¿verdad? Dios nunca te puede decir yo no tengo. Estuve en Brasil hace unas semanas atrás y vi una camisa que decía: yo no soy el dueño del mundo, pero yo soy el hijo del dueño. ¿Ah? Una persona que es hijo o hija del dueño no tiene que preocuparse de cómo pagar sus cuentas. El padre se encarga. A veces se encarga dándote trabajo, a veces se encarga dándote de otra forma, pero es la responsabilidad del padre, siempre y cuando es tu padre. Porque para algunos de ustedes puede ser que Dios no es tu padre. Tú no lo reconoces como padre, no lo obedeces como padre, y por eso Él no puede realizar su responsabilidad como padre. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a obedecer a nuestro Padre Celestial y honrarlo con nuestra vida. No para ser salvo, porque la salvación es gratuita. Es por el agradecimiento de haber recibido esa salvación, de haber sido perdonado, de haber sido rescatado de la muerte. Señor, te voy a servir de todo corazón, y nos arrodillamos y lo adoramos. La lealtad se demuestra por la obediencia. Entonces, un día orando, estaba rogándole al Señor y empecé a leer aquí en Éxodos 14 y le dije: Señor, mira aquí, Moisés, Éxodos 14, 13, 14 y 15. Y Moisés le dijo al pueblo: no temas. Ahí está Moisés frente al Mar Rojo. Los egipcios están por atrás, por detrás, y están por atacarlos y no pueden escaparse. Entonces, Moisés le dice al pueblo: no temas, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más siempre os veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios se encarga de pelear por nosotros. Bueno, yo seguí leyendo, pero lo que me hizo aquí un poquito mirar 2 veces, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí?
Di a los hijos de Israel que marchen. En otros idiomas, otras versiones dice, ¿por qué me lloras, Moisés? Dile al pueblo de Israel que camine adelante. Y el Señor me dijo a mí, por medio de esta cita bíblica, David, ¿por qué cada rato me estás rogando? ¿Por qué me lloras a mí, David? Anda y cómprate una avioneta. Disculpe. No tengo el dinero. ¿Por qué me lloras? Dile al pueblo de Israel que camine adelante. Bueno, aprendí lección número 1. Dios era fiel para suplir nuestra necesidad. Número 2. Cuando yo daba todo lo que tenía, Dios me lo devolvía. Y más que daba, más recibía. Pero comprar una avioneta sin dinero, esa es otra cosa. Pero decidí obedecer. Me fui a Estados Unidos. Empecé a buscar en una revista que tiene miles y miles de avionetas. No, esa es muy cara, muy cara, muy cara. Aquí hay una chiquitita. Tiene motor grande, tiene alas especiales, tiene ruedas especiales. Así que yo llamé, marqué el número. ¿Aló? Sí, estoy interesado en su avión, su avioneta. Ah, sí, necesita otro motor nuevo. Ah, ya. Ah, pintura nueva también. Ah, instrumentos nuevos. Ah, las llantas no están bien. Los frenos no sirven. Negocié un precio bastante bajo. Decidí ir a verla. Entré al carro para ir a verla. Cuando estaba por salir, una señora vino y dijo, David, ¿a dónde vas? Voy a ir a comprar una avioneta. ¿Y tienes dinero? No. ¿Y con qué vas a comprar? Ese no es mi problema. Ese es el problema de mi padre. Él me mandó para comprar, él va a pagar. Y tú no sabes cómo te va a dar dinero. Como le dije, eso no es mi problema. Yo estoy nomás obedeciendo los órdenes de mi padre. Cuando llego seguro él me va a dar el cheque. O quizás lo voy a encontrar ahí en la calle. No sé. Ella metió su dinero, su mano en su bolsillo y me sacó un cheque y me dijo, David, tu padre ya ha provisto. Toma este cheque y compra tu avioneta. Ahí aprendí la tercera lección. No es necesario tener dinero para poder avanzar. No es necesario tener el mar Rojo abierto para poder caminar adelante. No es necesario obedecer y ver la respuesta antes de obedecer. 3 lecciones. Y allí me empezó a abrir o prender una luz en la mente, como decimos, para comprender por qué el pueblo de Dios ahora no tiene suficiente dinero. No es porque Dios no tiene. No es porque Él no quiere dar. Dios está desesperado por derramar las bendiciones financieras sobre su pueblo para que el pueblo obedezca. ¿Sabes cuál es el problema? No queremos obedecer. Primero le decimos, abre el mar Rojo, después voy a ver. No voy a obedecer hasta que tú me demuestres lo que vas a hacer. Y Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Ustedes saben eso, la palabra de Dios dice, ¿no? Yo no digo que no somos hijos de Dios. Estoy diciendo que por falta de comprensión, por falta de comprender lo que Dios quiere hacer por su pueblo, por falta de obediencia y fe, seguimos imposibilitados en poder terminar la obra que Dios nos dio. ¿Acaso Dios no quiere alcanzar al mundo? Desesperadamente quiere alcanzar al mundo. ¿Acaso el pueblo de Dios no tiene un mensaje especial? ¿Acaso no tiene los mensajes de los 3 ángeles? Hay un mundo moribundo. Aquí, si salimos por el portón de acá de la universidad, estoy seguro, si yo paro a cualquier carro les pregunto si conocen a Dios, la mayor parte no van a conocer. Estamos rodeados por gente que no saben que Cristo vuelve pronto. Y Dios nos ordena, dadle vosotros de comer, y vamos a aprender en otra noche, otra mañana durante esta semana, vamos a ver por qué y cómo Dios puede cumplir esa orden por medio de nosotros. Yo reaccioné poniéndome en una situación de riesgo con mi familia para poder aprender. Y Dios cumplió. Con Dios los caminos no son como los nuestros. El camino de Dios puede parecer un fracaso, pero su camino es el único que lleva al éxito.
Porque cuando verdaderamente nacemos de nuevo, hay cosas increíbles que hay que hacer al revés. Número 1, para poder vivir hay que primero morir. Para nacer de nuevo hay que morir primero. La fuerza se adquiere por medio de la debilidad. La fuerza se adquiere por medio de la debilidad. La batalla se gana rindiéndose. Yo me recuerdo en Bolivia, en la historia boliviana, como anteriormente bueno, uno en cualquier país que se cría aprende la historia, ¿no? Yo como niño aprendí la historia boliviana y me recuerdo que un famoso general allá le dijeron que se rinda y dijo, ¡que se rinda tu abuela!, dijo. Y nunca se me quedó pegado de mi niñez todo eso, que se rinda tu abuela. No sé, eso yo aprendí de niñez y no he podido olvidar, pero ¿sabe qué? Con Dios hay que rendirse para poder ganar. No es posible conquistar con Dios si uno primeramente no se rinde totalmente. Y, por fin, para ascender la escalera al cielo, hay que primero arrodillarse. Todo es al revés con Dios. Entonces, cuando Dios nos invita en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Qué promesa! ¡Qué garantía! Aunque esté terrible tu situación, aunque no sabes cómo salir, no tienes salida, aunque es imposible continuar para adelante, ir para atrás peor, venga y razonemos juntos, dice Jehová de los ejércitos. Yo puedo cambiar todo. Lo que es como carmesí lo vuelvo blanco. Entonces, esta noche, cuando nosotros decidamos en nuestro corazón, Señor, yo quiero aprender a pensar como tú piensas, aunque sea todo al revés, aunque mis compañeros no entiendan. Entonces, es en este momento que tú puedes decidir. Yo, Señor, quiero aprender como tú piensas. Quiero vivir como tú piensas. Enséñame. Es todo al revés, hay que reaprender. Es más difícil dejar de aprender lo que uno ya aprendió para volver atrás a reaprender. Más fácil es iniciar de nuevo, pero ya somos adultos. Tenemos que dejar atrás lo que hemos aprendido para reaprender la fórmula divina. Pensar al revés. Cuando soy débil, soy fuerte. Cuando soy pobre, soy rico. Cuando quiero ascender, me arrodillo. Cuando quiero conquistar, me rindo. Y cuando quiero vivir, tengo que morir. Esta noche quiero invitar. Quiero hacer una invitación. Hay muchas preocupaciones en tu vida. Y las preocupaciones cada vez se van acelerando en el mundo. Todo el mundo está preocupado, está en angustia, no está solo. Pero ahora te invito a una decisión. Señor, yo te entrego mi forma preconcebida de vivir. Te entrego mi educación anterior y quiero aprender una educación divina. Quiero dejar atrás la forma de pensar como yo siempre he pensado y quiero aprender de nuevo cómo pensar como tú piensas. Quiero darte mis problemas como también mis éxitos, porque mis éxitos, que yo pienso que son éxitos, pueden ser mi peor problema, ¿saben, no? Los países que más dinero tienen son los que más problemas espirituales tienen. Nosotros todos queremos vivir en un país rico. Muchos buscan la forma de ir a un país que tiene más recursos. ¿Para qué? ¿Para morir espiritualmente o qué? Aprendamos a gozar de la situación donde estamos. Aprendamos a decir, Señor, mi debilidad es mi fuerza, porque es tu fuerza. Pone
que el mercado externo no va a reaccionar con sorpresas, podemos hacer algunos pronósticos. El problema es de que uno nunca sabe. Las suposiciones solamente son adivinanzas. Los meteorólogos también tienen que pronosticar. Te dicen hay 30% de probabilidad que va a llover. Bueno, eso no es aquí en Medellín, no creo que es más aquí. Una vez yo hablé con un amigo que trabajaba en meteorología y le pregunté, ¿y ustedes cómo adivinan o cómo calculan que hay 30%, 40%, 50% de probabilidad que va a llover? Bueno, me dijo, somos 10 que trabajamos en la oficina. Si 3 de nosotros levantamos la mano es 30%. El ser humano tiene que rendirse al hecho de que solamente Dios sabe y tiene que adivinar. Los médicos también. Los médicos también, cuando le dan a un paciente la probabilidad de vivir o de morir, también están adivinando. Basados sobre su experiencia, ellos le dicen, tienes una cierta probabilidad. Pero la verdad es que todo queda en manos de Dios para definir. Mi primer viaje a Colombia fue hace más de 22 años, jovencito, recién graduado de la universidad. Me tocó llevar una avioneta al Perú, una avioneta muy pequeña, de 2 asientos. Y le pusimos tanques de gasolina para volar hasta 10 horas. Y con eso no fue suficiente, porque después de más o menos 3, 4 días de volar, pasamos por Estados Unidos, por México, por Panamá, y de Panamá nos lanzamos para acá y aterrizamos en la ciudad de Cali. El gran problema era que de Cali habría que cruzar la cordillera para llegar al otro lado para poder continuar vuelo. Y esa avioneta no tenía turbo. Entonces tuvimos que dar vuelta y vuelta y vuelta, 2 horas, para poder llegar al norte por lo que llaman el Paso. Cruzamos apenas por el Paso y llegamos ya al otro lado, al lado del oriente de la cordillera. Aterrizamos en Leticia, de Leticia a Puerto Leguízamo, y el plan de vuelo original era para ir directamente de Cali al Perú. Pero ya gastamos tanta gasolina que nos era imposible y tuvimos que hacer una aterrizada. A los 22 años de edad era una experiencia un poco traumático, de volar sobre la selva con un monomotor, sabiendo que si se apaga el motor, chao chao la de vida. Pero Dios es bueno, Dios es grande, Él tenía un plan muy grande y Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y Él sabe por qué estamos aquí. Y Él sabe por qué nos ha mantenido vivos, nos ha dado la oportunidad de educarnos, o de tener una profesión, o de tener familia, o tener recursos. Todo lo debemos de momento a momento a Dios. Se nos dicen que cuando uno escucha un pronóstico económico, se nos dicen a veces que los tiempos van a ser difíciles o mejores, o que el mercado va a mejorar y que hay que invertir ahora hay que vender. Y muchos al escuchar eso invierten, compran, venden de acuerdo con esos pronósticos. Pero esos pronósticos están basados sobre suposiciones. Si uno supone que no hay una emergencia, si uno supone de que no hay una sorpresa en el mercado económico mundial, si uno supone de que todo continúa normal políticamente, y si uno supone forzosa, por decir, para que no se acabe el combustible sobre el Perú, sobre la selva. Entonces, aterrizando ahí, bueno, Puerto Leguízamo, ahí los militares salieron, ¿y por qué aterrizó aquí todo? Bueno, yo pedí permiso de la torre, les indiqué que no tenía suficiente combustible, así que me llenaron el tanque de combustible y solicité permiso quedarme la noche. No, capitán.
El plan de vuelo era continuar el vuelo, así que siga vuelo, por favor. Y era casi noche. Y tuve que despegar ya casi al anochecer y continuar vuelo volando. Parecía un mosquito perdido en la selva por 5 horas sin ningún instrumento. No había GPS en esos días. Sin ningún instrumento, nomás mantener el rumbo. Y la tormenta y la noche nos botaba y no podíamos saber si íbamos a llegar o no. Solamente yo conversaba con los otros capitanes de los aviones y me decían que todo estaba bien allá arriba, pero acá abajo no estaba bien. Después de 5 horas, la aguja empezó a moverse un poco y empezamos a escuchar la radio de navegación, el VOR de Iquitos, Perú. Y poco a poco empezó a centrarse y después a más o menos una hora antes de llegar a Iquitos, la aguja se centró y continuamos rumbo sabiendo que íbamos a llegar sano y salvo. Pero en nuestro mundo nos gusta escuchar a la gente los pronósticos y se acomodan a eso para vivir. Pero la palabra de Dios no se trata de pronósticos basados sobre suposiciones. La palabra de Dios, cuando Dios dice algo, ya es historia. Dios no tiene que cumplir lo que dice porque cuando ya lo dijo, ya es realidad. Por eso, tanto me asombra el hecho de que, por ejemplo, Einstein, cuando descubrió la fórmula de E, la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de luz cuadrada, esa fórmula tan famosa que la conocemos, que solamente un pequeño polvito contiene suficiente energía como para destruir una ciudad entera. Y cuando Dios habló y dijo que haya luz, hubo luz y el sol. Cuando dijo que haya tierra, árboles, hubo. ¿Se imaginan la energía que está en la palabra de Dios? El momento que Él habla, existe. Energía incalculable, infinito. Y por eso cuando Dios dice algo, no tenemos que decir, Señor, tú me prometiste, ahora cumple. El hecho que lo dijo se convierte en historia.